Pues amigo de conexión, se avisoraba un golpe de Estado aquí en México. La detención del señor Salvador Cienfuegos no solo es obra de la casualidad y una investigación del padrino, sino se adelantaron todos los hechos, ya que se veía una revuelta dentro del ejército mexicano. Ya había pandillas, ya había ahora sí indicios. Los grandes empresarios, a través del señor Cienfuegos y todos los tentáculos que dejó dentro del servicio ahí, dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, prendieron los focos rojos en estos últimos meses. Y dieron el golpe necesario ante el cabecilla que estaba haciendo ese movimiento. Pasemos a la información, amigo de conexión, para que quede usted mejor enterado al respecto. Ahí lo ve, la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos simbra al Estado mexicano. La detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa en el sexenio de Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, por presuntos nexos con el narcotráfico, cimbró al Estado mexicano. Expertos observan implicaciones para la seguridad nacional de ambos países. ¿Se da cuenta qué significa ese párrafo, esos renglones que le acabo de leer? Expertos observan implicaciones para la seguridad nacional de ambos países. En México se revelarán las camarillas al interior del ejército. La limpia de la Sedena cambiará las reglas del juego. Se querían levantar en armas, se querían ir en contra de la figura del presidente de la República, pero los rollos de inteligencia de aquí de México, sumados a los Estados Unidos de Norteamérica, donde viven ahora sí en una sinergia en este momento, sacaron ahora sí a relucir todo este enredo. Le explico, amigo de conexión, cómo poco a poco se empezaron ahora sí a darse cuenta de esta situación adversa al presidente de la República. Y le cuento, uno de los más fuertes golpes al narcotráfico mexicano y a la estructura del poder que lo sostiene, se dio cuenta allá en suelo estadounidense la detención ahora sí en el aeropuerto de Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre. El general de división Salvador Cienfuegos Cepeda. Cepeda con Z, igual que el bandido de allá de Sonora que es senador de la República por el PAN. El exsecretario de la Defensa Nacional y uno de los hombres más poderosos del sexenio de Peña Nieto, acusado de aceptar sobornos del cartel H2, en uno de los carteles apapachados por este sinvergüenza. La detención fue impactante para todos. Ahorita le voy a comentar por qué venía lo del golpe de Estado. Ahí vamos poco a poquito. Absolutamente porque nunca se había llegado a tal nivel. Esos niveles nunca habían sido afectados por ninguna policía de aquí de México ni de los Estados Unidos de Norteamérica. Así lo señaló Guillermo Garduño Valero, especialista en seguridad nacional y de Fuerzas Armadas. Las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica habrían encontrado un vínculo entre el general Cienfuegos y el cartel H2, cuando su cabecilla, Juan Francisco Patrón Sánchez, el criminal fue abatido el 9 de febrero del 2017 por elementos de la Secretaría de Marina, Armada de México, contraria a la Sedena. Y antes de su muerte, era identificado en el país como el líder del cartel de los Beltrán Leiva. Recuerda usted muy bien a la Barbie, al Grande, a todos ellos. Pues eran gente de este sinvergüenza que ya está tras las rejas allá en Los Ángeles, que por cierto, mañana tiene ahí comparecencia ante el juez de ese lugar, que posiblemente lo más seguro lo manden a Brooklyn, Nueva York, allá para que se roce con las calañas que tiene de aquel lado, donde ya han sido ahorita procesados, próximamente Genaro García Luna. Este caso, pues simbra al Estado mexicano y a las reglas formales e informales. Se rompieron todos los protocolos que había donde eran intocables ese tipo de personajes en este país. Es un hecho que la detención semejante, con las implicaciones que tiene para la seguridad nacional de ambos países, no se lleva a cabo sin elementos sustantivos, tangibles, sin hechos
lo suficientemente sólidos que permitan su judicialización, advierte el doctor Carlos Flores, experto en estudio de narcotráfico en México y investigador de centros de investigación de estudios superiores. Esto es, que hasta que no se tengan los pelos de la burra en la mano, en pocas palabras, se va la detención. Por eso muchos se desesperan y andan ahí. ¿Y por qué no detienen ya a Felipe Calderón y a Peña Nieto si ya se dice tanto? Porque están ahora sí teniendo los más elementos posibles comprobables, no los supuestos. Lo que dice Lozoya Austin ahí, sí, una cosa es que lo dice y otra cosa es que se pueda comprobar. Si presenta, como le dijeron, si presenta pruebas, entonces sí se le va a tratar de diferente manera. Pero si nomás sale de aquí para allá, pues no hay tanto elemento para procesarlos a estos canijos. Por eso, hasta que no se tenga todo en la mano, en ese momento se procede, bien lo dice aquí el analista Carlos Flores. Con su operación Padrino, que así se llamó, ya sabe por qué le dicen el Padrino. Porque ellos oían telefonemas de la gente de Beltrán Leiva, hablaban mucho del Padrino, ya los tenían meses siguiéndolos. Decían quién era ese Padrino, decían los de la DEA, del FBI de aquel lado. Hasta que en una penitenciaría están viendo la televisión unos reos y le dice uno al otro que sabían que eran del cartel de los Beltrán Leiva, los H2. Voltea y le dice, mira, ahí está el Padrino en la tele. Y cuando voltean los que lo estaban vigilando a esos, se dan cuenta que era el general Cienfuegos. Desde ahí empezó la investigación en contra de este exsecretario de la Sedena. Con su operación Padrino, la agencia antidrogas de la DEA, que encabeza la acusación por narcotráfico y lavado de dinero en contra del general Cienfuegos, habría descubierto el pago de sobornos por parte del cártel H2, una violenta organización del narcotráfico mexicano con sede en Nayarit y Sinaloa durante el periodo relevante. Distribuyó miles de kilogramos de cocaína, metanfetamina, marihuana en los Estados Unidos de Norteamérica, Los Ángeles, Las Vegas, Ohio, Minnesota, Carolina del Norte, Nueva York, incluidas áreas de Brooklyn, y ganó miles de millones de dólares de forma ilegal, por cierto. En esta operación, amigo de conexión, señala el investigador Garduño Valero, donde revela todas las camarillas al interior del ejército. Ahora sí ya entramos ahí a todos los grupos que había dentro del ejército, células, también les llaman así, el ejército mexicano, que se involucran con diversas facciones del narcotráfico. Por ello, advierte, aunque la detención del general Cienfuegos se produce en un momento donde da la impresión de que el gobierno mexicano no mete las manos, así da la impresión que Andrés Manuel, ya ven qué dijo, yo ni sabía que se estaba siendo investigado. Chéquese bien porque Andrés Manuel peca de no saber, peca de ignorancia, pero es una estrategia en la cual lo iba a llevar a detener a otros. En estos momentos ya lunes, téngalo por seguro, lunes, martes, miércoles, nos darán la gran nota de todos los que ya fueron apresados, de esas camarillas a las cuales se refieren. Da la impresión pues de que el gobierno mexicano no mete las manos. Evidentemente fue un acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas cosas no se hacen así nada más porque sí. La relevancia del caso es porque aparece directamente indiciado el responsable del ejército en la administración anterior, considera el doctor Carlos Flores. Por ello, critica que la investigación y el análisis de la forma y el grado en que de la corrupción asociada a la delincuencia organizada han afectado a las Fuerzas Armadas de México sea hasta la fecha un tabú. Esto es, que la Sedena llegó a tener en sus cúpulas generales, coroneles ahí arriba, llegó a tener unos actos de corrupción ya increíbles, los cuales el presidente de la República, junto con el secretario de la Defensa Nacional en estos momentos, quieren hacer una limpia y volver a dignificar ese cuerpo tan respetado en este país. Indica que lo que se espera en la administración, que afirma sostener un proyecto de nación progresista y distinto en que es precisamente investigar y actuar en contra de esos vínculos que le acabo de platicar, pues a la luz de hechos como los que estamos atestiguando ahora en el contexto internacional resultan
ineludibles. Y se me olvidó decirles por qué tengo esta fotografía de este sinvergüenza aquí, Ciro Gómez Leiva. Porque están tristes, porque ellos sabían lo que iba a fraguar ahora sí, ahí, en Palacio Nacional, un día de estos. Estaban al acecho, pero cuando les tumban ahora sí toda la confabulación que tenían, se ponen tristes y empiezan a despotricar a través de los medios de comunicación. ¿Era su último recurso o tendrán otro por ahí? Porque frena es nada más el distractor para que ellos, mientras estuvieran trabajando a través de esos cuerpos, de los cuales Estados Unidos junto con México se dieron cuenta y salieron al acecho de ello. Bueno, quiere en defensa, el quiebre produce la detención de Cienfuegos ya cuando se dan cuenta de todo esto, donde será, sobre todo el anterior de las Fuerzas Armadas al respecto, el general y politólogo Francisco Gallardo, donde considera que la repercusión será por la cofradía de los mandos militares, la cofradía de los mandos militares, de las cúpulas de donde se encubren estos asuntos de corrupción. Ahora sí, como ejemplo, vamos a darlo, asegura que todos los militares que participaron en crímenes como Tlatlaya y Ayotzinapa ascendieron a generales de división, fueron premiados todos los que hicieron el trabajo sucio a las Fuerzas Armadas y al presidente de la República y a los comandantes de zona también los premiaron, por lo cual tienen mandos de tropas. La detención marca un quiebre sobre un grupo de poder que existe dentro del ejército en torno a Cienfuegos porque él dejó mandos y muchos compromisos ahí adentro. La mañana del 16 de octubre, apenas unas horas después de que se confirmara el arresto bajo los cargos de narcotráfico, el presidente de la República ordenó una limpia en la Sedena. Desde su conferencia en la mañanera en Palacio Nacional afirmó que todos los militares ligados a Cienfuegos serán separados de su cargo y quienes tengan responsabilidades serán denunciados. Para el doctor Carlos Flores, autor del libro Historias de Polvo y Sangre, Génesis y Evolución del Narcotráfico de las Drogas en el estado de Tamaulipas, en la lógica de un ejército en la jerarquía vertical, es mucho más efectiva y más poderosa que en una institución civil. Por ello, considera que el propio cuerpo castrense debe investigar el esquema de protección al tráfico de drogas, puesto que desde una posición del cargo mayor de una Secretaría de Estado de esa naturaleza implica la existencia de una estructura, no es cuestión de un individuo aislado. ¿Qué nos trata de decir aquí el gran escritor al respecto? Que si desde la cúpula del poder de este sinvergüenza que tenemos aquí en pantalla, esta finísima persona, se fraguaban ese tipo de actos de corrupción con el narcotráfico, no piensen que es un hecho aislado, que nada más él tenía su grupito y hacían eso. No, es que hay una estructura muy grande, la cual se disemina hasta abajo, se difumina más bien hacia abajo. Y hay muchos grupos los cuales le hacían el trabajo a este señor. Por lo tanto, no es nada más algo individual, peculiar, de ahí de las cúpulas del poder, sino también se tiene que cuidar todas esas células que dejó ahí en la Secretaría de la Defensa Nacional. Pues el presidente de la República se anota ahora sí, no un gol, se anota un golazo. Dentro de que él decía que no sabía nada, sabía todo. Vámonos riendo, amigos de Carlos Federico Informa. Suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y aquí tiene más videos para que se mantenga usted mejor informado. Vámonos riendo, raza. Conexión MX, también al pie del cañón en esta cuarta transformación. Nos vemos en la próxima. Vámonos riendo, raza.